Saludos para todo y cordial bienvenida en nuestra exposición sobre la didáctica. Nuestro grupo, dentro de la participación en dicha exposición, quedó de la siguiente manera: Eduardo Mijare, Misulet Manrique, Dariana Domínguez, Francisco Hernández, Dilia Vera y Rusbeli Rangel. Escuchemos. La didáctica es el estudio de la teoría y la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. Este tiene como objetivo el optimizar el proceso educativo y el desarrollo de los estudiantes. Se enfoca en los métodos, estrategias y recursos que se utilizan para facilitar la adquisición del conocimiento, habilidades y actitudes. El objetivo de la didáctica es buscar diseñar y aplicar estrategias de enseñanza que sean efectivas para promover el aprendizaje de los estudiantes, considerando sus características, necesidades y el contexto educativo. La didáctica abarca diversos aspectos como la planificación del currículum, la selección de métodos de enseñanza, la evaluación del aprendizaje, la utilización de recursos educativos y la reflexión sobre la práctica docente. Se vincula con la pedagogía, considerándose que es una rama de la misma, que es la ciencia que estudia la educación en general, mientras que la pedagogía se centra en los fundamentos y principios generales de la educación. La didáctica, por en tanto, se enfoca en la aplicación de esos principios en el aula. Es importante recordar que la didáctica es fundamental para el éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que proporciona a los docentes las herramientas y los conocimientos necesarios para diseñar y llevar a cabo una enseñanza eficaz y motivadora. La didáctica es la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje y enseñanza, que se encargan de analizar, intervenir y orientar los procesos educativos. Para ello, combina el saber y el hacer, es decir, la teoría y la práctica. La práctica como tal tiene un papel fundamental, ya que el ser humano aprende mediante la experiencia. La didáctica, por lo tanto, implica una acción práctica que está guiada por la reflexión y que ocurre en la determinada realidad social y cultural. La teoría es dinámica, ya que se elabora y realiza a partir de la observación y el estudio de la práctica, para luego ser aplicada. En pocas palabras, podemos decir que la didáctica involucra las estrategias de enseñanza Principios y de aprendizaje didácticos: conjuntamente. individualización, socialización, autonomía. Individualización. La enseñanza se centra en el alumno y el docente. Debe adecuarse a sus matices personales, procurando acercar el conocimiento al acto didáctico. Socialización. Toda forma educativa pretende concientizar al educando sobre su entorno. La enseñanza se entiende en, por y para la sociedad. Autonomía. Este concepto se asocia a la responsabilidad progresiva de los estudiantes y la superación de una figura autoritaria, el profesor, en camino a la autorregulación en conciencia de sus actos. Tomando en cuenta que la didáctica busca comprender cómo se enseña y cómo se aprende de manera efectiva, en los principios didácticos tenemos lo que es la creatividad. La creatividad en la didáctica se refiere a la capacidad de generar ideas originales. No se limita a las artes, sino que abarca todas las áreas del conocimiento. ¿Qué busca la creatividad? Fomentar el pensamiento divergente. Esto se refiere a animar a los estudiantes a explorar múltiples soluciones y posibilidades en lugar de una única respuesta correcta. Desarrollar la imaginación y la innovación.
Estimular la capacidad de visualizar, inventar y proponer ideas novedosas. Promover la expresión personal. Permite que los estudiantes muestren su comprensión y aprendizaje a través de diferentes medios: arte, escritura creativa, presentaciones originales, entre otros. Aumentar la motivación y el compromiso. Las actividades creativas suelen ser más atractivas y significativas para los estudiantes, lo que aumenta su interés por aprender. Por último, tenemos desarrollar habilidades de resolución de problemas. Esto implica encontrar soluciones originales a los desafíos. Ejemplos de aplicación en el aula. 1. Tenemos proyectos de investigación con formatos libres. En lugar de un informe escrito tradicional, los estudiantes podrían presentar sus hallazgos a través de una obra de teatro, un video corto, una infografía interactiva o una canción. Lluvia de ideas y mapas mentales puede ser otro ejemplo de aplicación en el aula. Utilizar estas técnicas para explorar un tema desde diferentes ángulos y generar una variedad de ideas antes de enfocarse en una solución. También tenemos lo que es la sistematicidad en la didáctica. Esto se refiere a la organización lógica y secuencial de los contenidos, las actividades y las evaluaciones dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Implica una planificación estructurada que considere los objetivos de aprendizaje, los conocimientos previos de los estudiantes y la progresión gradual de la dificultad. ¿Qué busca la sistematicidad en la didáctica? Facilitar la comprensión. Presentar la información de manera ordenada y coherente ayuda a los estudiantes a construir un conocimiento sólido, a entender las relaciones entre los diferentes conceptos. Asegurar una progresión lógica del aprendizaje. Organizar los contenidos de forma que los conceptos más simples sirvan de base para comprender los más complejos. Optimizar el tiempo y los recursos. Una planificación sistemática permite utilizar el tiempo de clase de manera efectiva y seleccionar los recursos adecuados para cada etapa del aprendizaje. Cuarto, facilitar la evaluación. Una estructura clara del proceso de enseñanza permite diseñar evaluaciones coherentes con los objetivos y los contenidos trabajados. Esto cada docente tiene que tomarlo en cuenta porque es muy importante hacer evaluaciones coherentes a los estudiantes conforme a los contenidos que le estemos dando en la semana. Por último tenemos promover la claridad y la transparencia. Los estudiantes comprenden mejor el camino que van a recorrer y qué se espera de ellos. Ejemplos de aplicación. Planificación de unidades didácticas. Esto puede ser uno de muchos que hay. Esto se refiere a organizar los contenidos en bloques temáticos con objetivos claros, que los estudiantes puedan comprender lo que cada docente le está dando. Secuencia lógica de las actividades y criterios de evaluación definidos. Por último, en resumen de lo que es la creatividad y la sistematicidad, la creatividad busca la generación de ideas originales y la expresión personal, mientras que la sistematicidad busca la organización lógica y secuencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ambos principios, los anteriores que ha dicho mi compañera, son importantes y complementarios para lograr una educación de calidad. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Francisco Hernández. En el día de hoy abordaremos el tema del proceso de enseñanza. Es un conjunto de acciones y estrategias planificadas, sistemáticas, que llevan a cabo un educador.
No se trata de solo transmitir una información. Los elementos fundamentales son el educador, el estudiante, el contenido. El educador es el que imparte los conocimientos, enseña. El estudiante es el protagonista del proceso, el que aprende. El contenido es un conjunto de conocimientos, habilidades y valores y actitudes que enseña. Los métodos y estrategias de enseñanza son las técnicas y los recursos que utiliza el educador para presentar el contenido y promover la participación activa de los estudiantes. El contexto. En el contexto podemos ver el entorno físico, social, cultural e institucional donde se enseña. Etapas del proceso de enseñanza. Lo primero es la planificación. Diseña las actividades seleccionadas y los contenidos y estrategias. La presentación introduce el contenido de forma clara y motivadora. La práctica son los estudiantes interactúan con el contenido. La retroalimentación. El profesor proporciona información a los estudiantes. La evaluación. El proceso continuo que permite valorar el progreso del estudiante. Procesos de aprendizaje. El proceso de enseñanza y aprendizaje atañe al quehacer educativo del profesor o profesora. Por esa razón, debe comprender y afinar los procesos de enseñanza, aprendizaje e identificar las diferentes técnicas y métodos que existen entre ambos, como también los procesos y las etapas que se dan dentro del mismo. Aprender es un proceso y el aprendizaje se da de muchas maneras y en diversas situaciones. Es importante notar que mientras la acción de aprender está en la persona que aprende, la acción de enseñar se centra en la otra persona, el maestro o maestra. ¿Qué se puede aprender? Todo lo que existe en el universo es objeto de aprendizaje o por parte del ser humano, pero se puede clasificar en 4 grandes áreas: los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las conductas. Sus características es un aprendizaje abierto, un aprendizaje activo, un aprendizaje interrelacionado por área, un aprendizaje dialógico, un aprendizaje significativo y aprendizaje por descubrimiento. Los elementos de la didáctica. Los elementos de la didáctica son los componentes fundamentales que intervienen y se relacionan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos son esenciales para que la enseñanza sea efectiva y el aprendizaje significativo. Los elementos de la didáctica son generalmente reconocidos como el alumno, el profesor, los objetivos de aprendizaje, los contenidos, la metodología, los recursos didácticos y el medio o contexto. El estudiante o alumno es el protagonista del aprendizaje, a quien se dirige la acción didáctica. Sus características individuales son cruciales para el diseño de la enseñanza. El profesor es el guía, facilitador y mediador del proceso de enseñanza. Su rol va más allá de la transmisión de información, implicando la planificación, la dirección, la motivación y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Los objetivos de aprendizaje son las metas o propósitos que se persiguen con la enseñanza. Indica lo que se espera que el estudiante aprenda, comprenda o sea capaz de hacer al finalizar el proceso. Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se van a enseñar y aprender. Estos contenidos deben ser relevantes, significativos y adecuados a los objetivos y a las características de los estudiantes. La metodología se refiere al conjunto de métodos, técnicas, actividades y procedimientos que el docente utiliza para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Implica cómo se organiza la enseñanza para alcanzar los objetivos propuestos. Los recursos didácticos.
son los materiales y herramientas que se utilizan para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser tanto materiales concretos como recursos tecnológicos. El medio o contexto es el entorno en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo el geográfico, que es el lugar físico, sus características y recursos. El económico, que son las condiciones económicas de los estudiantes y la comunidad. El cultural, son las normas, valores y creencias y tradiciones de la sociedad. El social, las interacciones entre los miembros de la comunidad educativa y la sociedad en general. Estos elementos están interconectados y se influyen mutuamente. Una didáctica efectiva considera todos estos aspectos para optimizar el proceso de enseñanza y lograr aprendizajes significativos en los estudiantes.